Amigos y amigas, estamos cerrando una semana más. Esta semana, este combo semanal va a estar duro, va a estar bueno. Vamos a trabajar todo el cuerpo. Acuérdate que esta semana ya empezamos, este mes de abril, con nuestras sobrecargas, ¿ok? Entonces, antes de recordarte cómo va a ser formado este combo semanal, le damos la bienvenida a Super Lisette. Muy bien, como siempre, con toda la pila. Y bueno, amigos, que también sea un excelente cierre de semana con el mejor contenido que puedan encontrar. Abrazo grande, amigos. Entonces, empezamos con nuestro calentamiento que va enfocado a todo el cuerpo. Entonces, vamos a ir a esa sentadilla profunda, lenta. Vamos llevando las rodillas hacia afuera, bajamos. Después que llegas al fondo, te haces conchita, brazos adentro, levantas la cadera y provocamos una curva grande en la espalda. En este caso vamos a tomarnos manos, llevamos brazos arriba, soltamos y volvemos a esa sentadilla profunda. Relajo, elevo cadera, curva en la espalda, me tomo de manos, estiro arriba, brazos lateralmente y seguimos. Abajo, suelto, cadera, enderezo, me tomo, voy arriba, brazos lateralmente y una más. Abajo, suelto, cadera, curva en la espalda y vamos arriba. Y bien, ¿ok? Vamos a golpear lateralmente, posición de guardia, giro hacia el lado izquierdo, golpeo, regreso y cambio. Venga, esto lo vamos a hacer igual, 15 segundos, de lado a lado, apriétame fuerte el abdomen, estírame bien, aleja bien ese puño del pie que queda atrás para tener una buena extensión de nuestro abdomen, sobre todo en nuestros oblicuos. Venga, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Vamos a contraer y extender el abdomen. Vamos a llevar las manos a los hombros. Contraemos el abdomen y extendemos el abdomen. A la vez estamos preparando nuestros hombros para ese trabajo, para esos pequeños presses que vamos a hacer. Contraigo abdomen, contraigo lumbares. Contraigo abdomen, extiendo abdomen. Contraigo abdomen, extiendo lumbares y después contraigo lumbares. Excelente. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, todo el cuerpo, todas nuestras articulaciones estuvieron en movimiento, las lubricamos, estimulamos nuestros músculos. Ahora vámonos por nuestro implemento, ¿vale? Entonces vamos nosotros por nuestra mancuerna. También puedes conseguir ya, es muy fácil conseguir las mancuernas, no son tan caras y empieza de poco a poco. Pueden ser 3 libras, 5 libras, 15 libras, hasta 20 libras, suficiente en el caso de los hombres. Mujeres, hasta 10 libras, ya cuando estás súper fuerte como Liz, 15 libras está bien. Ok, venga, primer técnica, vamos a llevar la mancuerna encima del hombro, que el codo esté exactamente por debajo de la mancuerna, piernas anchura de hombros y vamos por esa sentadilla, ¿te acuerdas? 20 segundos, activos, venga, pum, sale. Sentadilla, divido el press, apretando fuerte el abdomen y bajo. Eso es, completo. Ahí está. Vamos a marcar una más. Sentadilla, press y los juntamos. Thruster. Ahí está. ¿Ok? Al paso de los 20 segundos, cambiamos de lado. Apretamos fuerte el abdomen, sacamos el pecho y vamos a esa sentadilla profunda. Regresa y haces ese press. Regresas, thruster. Sentadilla con press. Vamos a hacer una más. Sentadilla, aislamos. Press, estricto, sentadilla y press. Muy bien, ya que hayamos hecho el 20 segundos por cada lado, ahora nos vamos al trabajo abdominal, ese sit-up con un implemento por encima de cabeza, abdomen completo. Venga, vamos atrás y 20 segundos activos. Vale, todas esas repeticiones que puedan salir en 20 segundos. Vamos arriba, excelente Liz, muy bien, arriba. Vamos a hacer 2 más, Liz, imaginando que pasaron los 20 segundos. Muy bien. Ok, descansamos 10 segundos. Y acuérdate, en el caso que hayas tenido mancuernas, incluso también una botella de agua la puedes agarrar de esta manera. Declínate, aprieta el abdomen, vuela los talones y venga. 20 segundos de un Russian Twist. Bien, vamos de lado a lado. Aquí estamos trabajando abdomen bajo de una forma isométrica y dinámicamente estamos trabajando nuestros oblicuos. 5, 4, venga. 3,
2 y 1. Súper completo el entrenamiento, nuestro combo semanal. Entonces, a todo este combo, ya que lo hayas terminado, van a ser 2 minutos. Entonces, vamos a hacer 4 rounds para tener un entrenamiento de 8 minutos. Entonces, repaso rápido. Durante 20 segundos, una sentadilla aislada con un press estricto. Después, sentadilla y press. Pasaron 20 segundos, descansas 10 segundos y nos vamos al otro lado. Una sentadilla estricta con un press estricto y después los complemento. Sentadilla y press. Vamos al piso y vamos a trabajar bien ese abdomen. Seguimos trabajando los hombros, haciendo una abdominal completa. Voy hacia atrás, lanzo el peso al frente y ve cómo queda exactamente por encima de la cabeza. 20 segundos, descansamos 10 segundos y la última técnica sería un Russian Twist. Vuelo los talones, aprieto el abdomen bajo está trabajando de una forma isométrica y al estar girando, ella está trabajando sus oblicuos. 3, 2 y 1. Muy bien, obviamente son muchas técnicas, solamente nos estamos dando 10 segundos de descanso entre técnica y técnica, entonces, aparte de fortalecer, de tonificar nuestro cuerpo, estamos quemando muchas calorías, así es de que bajamos de peso y quemamos grasa. Así cerramos la semana. Con ustedes estuvo Lisette Raye, el coach Memo Corral y esto es En Forma. Amigos, regresamos esa cámara al estudio y les deseamos un excelente fin de semana lleno de mucho ánimo. ¡Venga! Vamos con las donas.